Ahí está, adelante. Bueno, entonces, volviendo a lo que pide en el punto 2 del problema, que son, en el punto B, perdón, las reacciones estáticas y dinámicas. Decíamos que, ¿cuál va a ser la reacción que va a tener al peso muerto, por así decirlo, de estar estacionado el vehículo? Yo voy a tener esta única fuerza que va a estar actuando en el sentido de la binormal. En el sentido, en este sentido que es el normal, no voy a tener ninguna aceleración porque dijimos que, repasando lo que vimos en la teoría, lo que tenemos como reacción estática es la reacción que se encuentra en el sistema solamente cuando no hay movimiento. O sea, no hay reacciones dinámicas, no hay movimiento de ningún tipo, por lo tanto, están los esfuerzos equilibrados, que es lo equivalente a decir en este sistema físico que el auto estaría estacionado sobre el peralte y la rampa. Entonces, la única fuerza que estaría actuando sería hacia abajo el peso del auto. Y recién dijeron por ahí la fuerza de rozamiento. Sí, es cierto. Vamos a tener entonces una fuerza normal a la superficie y por lo tanto voy a tener que tener una fuerza de rozamiento que va a ser igual a mu por n y una fuerza tangente a la superficie que va a tener que igualar eso para que el auto se mantenga estacionado, porque si no, o se va a caer o se va a ir para allá, para mantenerse en equilibrio. Pero como la condición del problema dice que la fuerza de rozamiento es igual a 0, lo único que me queda como reacción del peso es esta componente, que es n, coseno de alfa, que coincide con el peso, o sea, es la reacción básicamente del peso solamente. Por lo tanto, la reacción estática va a ser el peso o la normal por el seno de alfa. Y va a ser igual a 10.000 newton. Esto es una de las cosas que nos pide el problema. ¿Quedó claro? Siempre el error que cometen al resolver este ejercicio es que colocan el valor de esta normal. Lo cual sería correcto si la fuerza de rozamiento existiera. Pero no es el caso. Marcos, acá piden los chicos que corran un poquito la hoja para la derecha. Para la derecha, bueno, Que te yo estoy mira. viendo otra vez. Sí, yo de lo que estoy viendo. No, no te estaba tomando el ND y NE. Ah, listo, listo. Sí, porque yo le estaba viendo que sí, yo sí me lo veo en la computadora. Que la computadora sería como si estuviera viendo un alumno, por eso me lo pongo acá para revisar. Debe ser que se me corrió. Bueno, ¿está claro entonces esto? Ahí Marcos pregunta a los chicos que te faltó el seno del ángulo que calculamos. Es 10.000 por el seno del ángulo calculado. Es que n por... Ah, seno, perdón, puse coseno. Eso debe ser lo que me dice. No, no Es está coseno. bien. No, está n Es n coseno coseno. te da los 10.000, está bien. N por coseno te da los 10.000. N coseno, sí. Me confundí acá en esta parte. Ahí, Acá a la estaba izquierda. bien y acá Estaba estaba bien. bien. En el dibujo está bien. Perfecto. Sí. Bien. Entonces, es por coseno, no por seno como pone ahí Arnold. No, lo que pasa es que no se ve el igual. No, está medio Sí, alejado. es igual. Ahí hay un Acá igual y después el igual, n coseno un igual a 10.000. igual. Así. O sea que la reacción estática es igual al peso, que es igual a la componente normal por coseno, igual a 10.000 newton. Eso sería el resultado. A ver. Ahí Mucho sí, mejor. Mucho mejor. si se ve mejor ahí. Sí, Pasa sí, que se si le ve que hago lo ahí bajaste tengo que correr demasiado la hoja. Cuando la levanto para que me tome más
más superficie pierdo iluminación y eso que le pongo bastante. Tengo la luz de arriba y un reflector prácticamente al lado del teléfono. Mejor cuando Bueno, lo bajas. si lo apago, ahí, se ve mejor. Bueno, lo vamos a poner así entonces. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? La componente dinámica. Y básicamente la componente dinámica va a ser la componente que aparezca cuando aparezca el movimiento. Por lo tanto, la componente dinámica va a ser ni más ni menos que la masa por la aceleración normal. O sea que la reacción dinámica va a ser la masa, que la convertí de acuerdo al dato peso, por B cuadrado sobre R. Esta va a ser mi componente dinámica. Ambas componentes hacen la componente total cuando existe el movimiento, ¿no es cierto? En este caso particular donde no hay fuerza de rozamiento. Esto les tiene que dar aproximadamente 6.371 newtons. ¿Estamos? Bueno, ahí lo pongo un poquito más cerca para que se vea. ¿Estamos? Ese es el poquito el diagrama de cuerpo libre para que después lo pasen el limpio ustedes y vean cómo queda. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Así arrancamos con otro. Levante la mano, chico, que quiera hablar y pica en la barra. Bueno, no, Marcos, continúa nomás. Bueno, vamos nomás. Bueno, después tenemos el problema 16, que es un problema que lo vamos a resolver como 5 veces en todo el año, que es este problemita, que tenemos una carretilla tirada por un motor con un contrapeso, que es un problema típico donde se pueden tomar muchas cosas. Se puede tomar potencia, se puede ver la potencia del motor, se puede ver las interacciones, se puede ver algo de polea, se puede ver bastantes cosas. No sé si querés, Martín, que hagamos ese o que hagamos uno de impulso y cantidad de movimiento como para cambiar un poco de tema, para no hacer tanto del mismo tema. No sé qué opinas vos. Hacé el de la polea con hacelo ese, al ¿Hacemos 16. el de la polea? Sí, plantearlo Bueno, al menos. Los cuerpitos libres. bueno, vamos a plantear entonces, vamos a plantearlo. Okay. Se me mezclaron las hojas. El problema 16 plantea que tenemos una vagoneta. Voy a poner acá para que lo vean. Esta vagoneta, que completamente cargada suma 2.000 kilogramos y parte del reposo, debe subir una pendiente de 30 grados para alcanzar una velocidad de 2 metros por segundo cuando recorrió 10 metros. Si el contrapeso C es de 200 kilogramos y todas las fricciones son despreciables, como así también despreciable la masa del cable y la masa de las poleas, hay que aplicar la ecuación de movimiento en cada partícula para averiguar cuál es la fuerza que va a ejercer el motor y cuál es la tensión del cable. El cable se conecta a tierra en el punto B, en este punto, por lo tanto si yo tiro desde acá, esto va a tirar, la polea móvil va a tirar hacia arriba y esto se va a mantener fijo. Y el tramo entre A y B
es tangente a las poleas y es de igual diámetro. Eso es lo que plantea el problema. Marcos, Por lo tanto, acá sí. dicen los chicos que no está subida esa guía, ¿puede ser? No, no lo subí, es la que les tendría que haber subido recién y no se la subí. O sea, llegaste hasta hasta el 1.8 subiendo. No, tienen subido hasta el 1.13. Ah, 1.13. Sí, hasta el 1.13. Entonces, hasta el 1.13 lo tienen subido y yo ahora les iba a subir, no me di cuenta de hacerlo mientras hacíamos la reconexión, del 1.14 hasta el 1.24 y con eso terminamos la guía 1. Y también los ejercicios auxiliares y todos los resultados también los voy a subir. Ya los tengo listos ya para subir. Bueno, entonces vamos a plantear el problema. Lo vamos a poner así para que se vea. Entonces tenemos como datos. Y datos tenemos varios acá. Como datos tenemos varios. Entonces, primero que nada es la masa de la vagoneta, que es A. 2000 kilogramos. Tenemos que parte del reposo. Por lo tanto, la velocidad inicial es igual a 0. Como dato interesante. Otro dato que tenemos es que la velocidad va a ser igual a 2 metros por segundo a un recorrido S de 10 metros. Eso me implica que la velocidad va a ir cambiando. O sea, porque parte del reposo y cuando haya recorrido 10 metros voy a tener una velocidad de 2 metros por segundo. Lo cual me implica que la velocidad no va a ser constante. El contrapeso. La masa del contrapeso es de 200 kilogramos. Otro dato que tengo. Y todas las fricciones como pesos y masas de las poleas y de las cuerdas son despreciables. Otra cosa que tengo como dato es el ángulo de elevación. El ángulo alfa es igual a 30 grados. Y no tengo más datos. Entonces mis incógnitas son la fuerza que va a hacer el motor. ¿Qué fuerza tiene que hacer el motor para hacer ese movimiento que me está planteando? ¿Y cuál va a ser la tensión de esa cuerda mientras haga ese esfuerzo? Entonces lo voy a diagramar rápido acá, ¿sí? Vamos a poner la pequeña carretilla con una polea móvil que va a venir para acá, con otra poleadita acá, un contrapeso C que va a llegar hacia el motor. Y el punto fijo acá. Esta va a ser A. Polea B. Bueno, así rápidamente. Bueno, y el motor. Así saco el enunciado. Bueno. Vamos a resolver el problema. Bueno, lo primero que tengo que hacer obviamente es ver cómo trabajo. Como yo tengo que ver cuál es la fuerza que hace el motor, voy a tener que ver todas las fuerzas que estén interaccionando en todo el sistema de partículas para ver cómo reacciona el motor a ella. ¿Y cuál va a ser la fuerza que va a hacer la fuerza tangencial de la cuerda, básicamente? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre acá.
voy a dibujar el contrapeso, que sería este. Y voy a hacer el primer diagrama de cuerpo libre, que es, voy a tener acá, ¿qué fuerza? Voy a tener la fuerza del motor, que va a tirar para abajo, la fuerza propia del peso, del contrapeso, y voy a tener una fuerza de tiro, que va a tener que ser menor, que va a ser una fuerza tangencial. Acá le vamos a poner TC. Después vamos a ver si es igual, es la misma, es distinta. Y esta obviamente va a ser una masa C. Nuestra aceleración en juego acá es la gravedad. Y voy a definir, en este caso, para acá mi movimiento positivo, porque va acompañando al movimiento que está haciendo el motor, y hacia arriba como negativo. ¿Estamos ahí? Por otro lado, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre que actúa sobre la carretilla. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre lo hacemos reemplazando todas las fuerzas que interactúan en el diagrama por su simbología. Bien, entonces, básicamente vamos a plantear los ejes en este diagrama. Los voy a plantear de esta manera, normal y tangencial. Y vamos a ver que acá voy a tener una fuerza, que va a ser la fuerza de tiro, que va a ser ¿quién? La polea. Vamos a hacer acá abajo un diagramita auxiliar con la polea porque es importante entender el concepto de cómo trabaja esta polea. ¿Qué tipo de polea es esta? Es una polea móvil. Por lo tanto, si es una polea móvil, va a trabajar de una manera, la polea, que a nosotros nos va a hacer duplicar el esfuerzo o disminuirlo dependiendo del lado que lo veamos. Si yo quiero sacar, porque lo pide el problema, cuál es la fuerza o el esfuerzo de la cuerda o la tensión de la cuerda T, voy a trabajar como que la cuerda va a ser T. Por lo tanto, acá, esta fuerza que voy a hacer acá, si acá tengo T, y acá tengo T, acá voy a tener 2T, porque la polea divide la mitad de la fuerza, al ser móvil. Por lo tanto, esta reacción que yo tengo acá es una reacción de 2T. ¿Está claro? Por otro lado tengo el peso, que es el peso de A. Y obviamente acá voy a tener que empezar a interactuar con todas las componentes y el esfuerzo que me va a hacer el peso, en el cual voy a tener esta que va a ser la componente del peso, este va a ser el ángulo, ¿cierto? Que vamos a tener acá en juego. Por lo tanto va a ser este mismo. Alfa, alfa. Entonces, ¿cuál va a ser esta componente? Va a ser el peso por el seno de alfa. Hipotenusa, si me fijo en este triángulo, hipotenusa por el seno del ángulo me da este cateto opuesto acá, que es mi vector en el triángulo de fuerzas. Y voy a tener esta otra componente acá, que ya vamos a ver si lo vamos a utilizar, que es el WA coseno de alfa. ¿Tengo alguna otra fuerza? No. ¿O sí?
Bueno, acá llegó el momento de empezar a complicarla. Voy a hacer acá arriba, ¿qué pasa con la otra polea? La otra polea es una polea que está fija. ¿Cuál es la función de la polea fija? La función de la polea fija es cambiar la dirección del esfuerzo que estoy haciendo. No multiplica ni divide, solamente cambia de dirección. Por lo tanto, si yo hiciera esto acá así, voy a tener T y T acá. Y acá voy a tirar con T. Son todo diagramitas auxiliares que voy haciendo para poder entender cómo voy a hacer la sumatoria de las fuerzas. Bueno, como yo dije que planteé mi eje Marco, se te está yendo tangencial, de foco de encuadre, perdón, digo. sí, pues le hice zoom para que se viera Ahí, mejor el diagrama. Ahí está. perfecto. De así, entonces, como acá tengo una polea fija, lo único que hago con la polea fija es cambiar el esfuerzo que estoy haciendo. Y esta va a estar vinculada a esta otra polea móvil, que va a tener la tensión de la soga, que va a ir reaccionando. Y esto sería un pequeño diagrama auxiliar que va a relacionar este diagrama cuerpo libre con este otro. Y acá yo había definido cuáles iban a ser mis sentidos positivo y negativo. Pero si yo sigo esto y hago la curva que me determina el cambio de dirección de la polea fija, voy a tener que todos estos esfuerzos que están acá en el cuerpo C, los voy a tener aplicados sobre mi eje tangencial. Y este va a ser mi eje normal. Mi eje tangencial que va a ser el menos T para allá y el más T para aquel lado. ¿Está claro? Bien. El carrito, a ver... estabas respondiendo, Martín, ahí. No, no pasa nada. Bien. Listo, estamos. Justo le eché el ojo al chat ahí. Bueno, voy a levantar un poquito el teléfono para... Estaban preguntando el sentido, si hay una aceleración, digamos, si hay que leer el Sí, problema. Si se mueve a velocidad constante, esto no habría una aceleración. claro. Al no tener una velocidad constante, porque dice que parte del reposo y que cuando recorre 10 metros hay 2 metros por segundo, quiere decir que hay una aceleración. ¿Y Hay quién va a estar haciendo esa aceleración? Y es una aceleración que la va a estar haciendo el motor. Que si yo veo acá el motor tire para abajo, después tengo un cambio de dirección gracias a la polea fija y me va a quedar todo el movimiento en el eje tangencial. Por lo tanto, la aceleración va a ser tangencial. Por lo tanto, el cambio de esa velocidad va a ser gracias a la aceleración tangencial y es coherente porque dijimos que la velocidad siempre es tangencial, tiene componente tangencial cuando trabajamos con componentes naturales, y el cambio de velocidad me va a estar dado siempre por el cambio, pues, gracias a la aceleración tangencial. lo No que voy a tener faltaría, aceleraciones normales. ¿Cómo? que faltaría decir, por ejemplo, que el contrapeso se empieza a mover hacia abajo, entonces el carrito Sí, sube. Entonces sí, vos el pusiste contrapeso se más. mueve para abajo y ayuda a la fuerza que está haciendo el motor en este caso, que es tirar y elevar el carrito, hacerlo subir por la rampa, ¿no es cierto? Perfecto. Bien, vamos entonces. Todavía no empecé. O sea, lo único que hice fue hasta ahora plantear todos los esfuerzos en los dos cuerpos que tengo en movimiento. Por eso es importante hacer los dos cuerpos para ver cómo interactúan. Y yo lo que hice fue adelantarme en realidad de cómo plantear los ejes para ver cómo iba a plantear las ecuaciones. No, Entonces, no, está bien, no, hay que hacerlo antes siempre. la Está bien. sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración como regla general, como ecuación de movimiento de acuerdo a la segunda ley de Newton. Y esa vale, en cada diagrama de cuerpo libre hay que plantear eso, la ley de Newton, la segunda ley de Newton. Bueno, puedo resolver de dos maneras. Primero que nada, ¿qué tipo de movimiento es? Es un movimiento uniformemente acelerado. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. MRUA. Por lo tanto, quiere decir que hay una aceleración, que ya lo habíamos planteado recién.
Al haber una aceleración, quiere decir que la velocidad va a ir cambiando, y si yo recuerdo cuál era la definición de aceleración, que en este caso es una aceleración tangencial, la definición nos decía que es, ¿qué cosa? La derivada de ¿quién? De v con respecto al tiempo. Pero como yo acá no tengo el tiempo, sino tengo el recorrido realizado, tengo que hacer un cambio de variable. Que habíamos visto en la teoría que A es igual a B por diferencial de B con respecto a S. De esta manera yo relaciono todas las variables que yo tengo. O sea, quiero averiguar la aceleración, tengo como dato velocidades y tengo desplazamientos. Por lo tanto, de acá voy a separar variables. ¿Y qué voy a tener que hacer? Voy a tener que integrar. La aceleración la voy a asumir constante. La voy a asumir constante. O no, eso se verá, pero acá yo interpreto que es constante por los datos que tengo. Entonces la puedo sacar afuera del integral. Y acá, perdón, esto es así. Para no confundir, lo voy a escribir abajo de nuevo. Bien, tengo que integrar entre qué límites. Y yo tengo como límite de integración, las condiciones iniciales de desplazamiento es, parto del reposo, de mi punto cero, o sea, de mi S igual a 0, y voy hasta mi S, que es mi desplazamiento de 10 metros. Y parto de 0, de velocidad 0, hasta llegar a mi velocidad de 2 metros por segundo, que es mi velocidad sub 0. Integro, y al integrar, bueno, la integral de un diferencial es la variable. ¿Entre qué límites? Entre 0 y S, que en este caso serían los 10 metros. Le voy a poner S sub 10. Y la integral, esta es un poquitito más complicada, pero nada que ustedes no pueden resolver, que es un medio b cuadrado. ¿Entre qué límites? Entre 0 y b. Como parte del reposo y como parte de mi punto inicial es el que considero como desplazamiento 0, básicamente de acá me queda S de 10 metros igual a B a los 10 metros al cuadrado sobre 2. Cuando resuelvo esto, lo paso para acá al otro lado, de acá despejo A, que voy a tener mi velocidad que es dato, B cuadrado a los 10 metros, dividido S por 2. El S es dato porque yo sé que la velocidad va a valer tanto a tanto desplazamiento. Entonces yo voy a obtener mi velocidad. Eso háganlo ustedes. Esta aceleración les tiene que dar 0,2 metros por segundo al cuadrado. Bien. Prosigo. Del diagrama de cuerpo libre A, que sería el de la carretilla que habíamos llamado A, el diagrama de cuerpo libre A, yo voy a plantear la sumatoria de fuerzas. ¿Qué fuerzas? Las tangenciales. Igual a masa por aceleración. Recuerden que
al ser la segunda ley de Newton en ecuación vectorial, lo tengo que plantear para cada uno de los ejes. Pero acá, en el eje binormal, que es el eje que estaría, en este caso, si este es el tangencial, este es el normal, el binormal es el que sale a la hoja, y no tengo aceleración. Ya lo conozco, y por el movimiento que tengo, me doy cuenta que tampoco tengo. ¿Tengo aceleración normal? No, no tengo aceleración normal porque no tengo cambio de la dirección del vector velocidad. Tengo cambio en el módulo del vector velocidad, pero no en la dirección. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas normales es igual a 0. ¿Mm? Pero no tiene nada que ver con el movimiento que estoy trabajando acá, por lo tanto voy a hacer solamente la ecuación de movimiento sobre el eje tangencial. Sobre el eje tangencial hago la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración tangencial, que ahora ya sí la conozco porque la averigüé haciendo el cambio de variable. Entonces, ¿qué me queda ahora como trabajo? Y encontrar cuál es la sumatoria de fuerzas que hacen que la masa total de todo el cuerpo que se está moviendo, o sea, de todos los cuerpos que se están moviendo, sea igual a esta aceleración tangencial. Entonces, la sumatoria de fuerzas va a estar dada por, primero, del diagrama de cuerpo libre, tengo 2T que van en dirección del movimiento, menos esta componente del peso, que me va tirando en contra, por así decirlo, que es W sub A seno de alfa. Según este diagrama no tengo ningún otro esfuerzo, pero a través de la vinculación de la polea móvil y de la polea fija que me hace el cambio de dirección, es como si todos estos esfuerzos del cuerpo C estuvieran interactuando en el eje tangencial, como les dije hace un rato. Entonces tengo que ver qué pasa con eso. Y por ahora lo voy a dejar así. De acá voy a despejar T. Esto es igual a la masa de A por la aceleración tangencial. De acá despejo T, que es uno de los incógnitas que tengo. Y esto me va a quedar masa de A por aceleración más seno de alfa sobre 2. Esta la voy a llamar 1. Del diagrama de cuerpo libre C, o sea, del contrapeso. Marcos, Sí, el WA seno de alfa te quedaría. sí, me comí el... ¿Cómo se hace? Ahí está. Del diagrama de cuerpo libre C, o sea, hago también la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas actuantes en el contrapeso? Voy a poner así para que se vea. En dirección de movimiento tengo el peso, la fuerza del motor y tirando en contra la tensión de la cuerda, que es la misma tensión que ya habíamos visto que estaba accionando para el otro lado. Entonces voy a tener menos T más el peso y contrapeso más la fuerza del motor igual a masa de C por aceleración. En este caso, aceleración de C. Y acá empezaron los problemas. ¿La velocidad con la que se mueve el carro es la misma velocidad con la que se mueve el cuerpo, el contrapeso? No. No es la misma porque tengo la polea móvil que me está dividiendo fuerzas. Al dividirme fuerzas también me divide las aceleraciones porque las fuerzas van de la mano con las aceleraciones. Como la aceleración va de la mano con el cambio de velocidad, también las velocidades van a ser distintas. Entonces, al dividirme fuerza la polea y al tener que hacer menor esfuerzo esto, es el motor, va a ser menor esfuerzo, la aceleración esta va a ser menor. ¿Cuánto menor? Y va a ser la mitad de la aceleración que tenía el carro acá.
de la aceleración tangencial que ya calculé antes, y es la aceleración del carro esta. ¿Mm? El carro o carretilla. Esta aceleración va a ser la mitad, porque yo lo que busco justamente con la ponera móvil es hacer menos fuerza. Así como mirándolo a este lado, yo tenía que, con una tensión acá, hago dos veces la tensión de tiro acá, va a pasar lo mismo con la aceleración. Para no tener que calcular la aceleración de C, yo gracias a la polea móvil digo que la aceleración tangencial es igual a, sería 2AT es igual a AC, así sería. A ver. Entonces, como todo el cuerpo se mueve acelerado, todos los cuerpos se mueven acelerado en base a la misma aceleración, nada más que lo que tenemos una relación, un cambio de relación de aceleraciones, lo que yo voy a tener es este temita acá con las aceleraciones. Entonces, voy a pasar el limpio esto. Menos T más WC más FM, o sea, la tensión que va en contra del movimiento, más el peso del contrapeso que va a favor del movimiento, más la fuerza del movimiento del motor, es igual a la masa de C por 2 veces la aceleración tangencial. Entonces ahora sí tengo una segunda ecuación que puedo utilizar, ya que están todas relacionadas. Mis incógnitas serían las mismas. La misma T, la misma fuerza del motor, la misma aceleración en ambas ecuaciones. Entonces ya acá puedo despejar. Sí. ¿Profesor? ¿Cómo? ¿Por qué es 2 veces la aceleración tangencial? Por la relación que hace la polea móvil en este caso, que dependiendo del lado que yo lo mire, o duplica la aceleración porque duplica la fuerza, o divide en 2 porque divide. Mira, si yo con este tiro que yo hago acá, puedo levantar el doble peso porque la polea divide, de la misma manera yo te puedo decir que esta aceleración es el doble que esta que yo tengo acá.